Buenas noches a todos. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes aquí, por compartir esta reflexión en este grupo de hijos de María. Me han pedido que hable de la disciplina espiritual. Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos inspire, y voy a comenzar por pedirle su palabra. Y les voy a leer de San Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 15, y dice así: promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece a vuestro lado y está en vosotros. Palabra de Dios. Pues todos nosotros tenemos una experiencia de Dios única. Nadie como nosotros, no estamos repetidos. Esa es la gracia tan inmensa del misterio de la creación con sus criaturas humanas como nosotros, de que no hay una criatura repetida. Y esto tan solo nos hace pensar que si somos así de verdad, qué importante sería que nos conociéramos bien y que tuviésemos esa caridad y ese amor los unos por los otros para poder descubrir ese universo tan increíble que somos cada uno. Eso solo nos daría la capacidad y la sabiduría para uno tener paciencia con el otro, perdonarle sus defectos y ir por aquello que está dentro tan precioso, que es ese diamante que está dentro, que hay que limpiarlo bien, o sea, ignorar todas las cosas que están rodeándolo, que son nuestros defectos, nuestra humanidad, nuestra imperfección, nuestro pecado que está en nosotros, y llegar a esa preciosidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces la disciplina espiritual comienza así, comienza en la sencillez de buscar lo más elemental de la vida, que es saber que somos criaturas únicas, no repetidas, que no podemos compararnos ninguno con el otro. Por eso, si estamos hablando del mundo espiritual, de la vida espiritual, de la disciplina espiritual, tenemos que saber de que estamos hablando de que no podemos en ningún momento compararnos con nadie, porque Dios nos creó a cada uno en una forma que solo Él es el que nos dirige a nosotros, porque como nos creó únicos, no nos va a dirigir como dirige al otro, nos va a dirigir como nos dirige a cada uno. Entonces de ahí parte la más grande necesidad de entender lo misteriosa que es nuestra vida, que está en manos de Dios, que no podemos mirar al otro como si fuera un espejo para imitarlo y hacer lo que el otro hace o despreciar lo que el otro hace, sino que tenemos que concentrarnos en lo que está sucediendo con nosotros, en muy adentro. Estoy hablando de lo espiritual, ¿no? Muy adentro, y en esa forma podemos empezar a tener un crecimiento único también, un crecimiento auténtico, que no está amparado en lo que estamos imitando, sino que está amparado en lo que estamos viviendo, en nuestra existencia, en la profundidad de nuestro ser. Y de ahí parte este crecimiento, que es donde no importa cuánto tarda el llegar al momento de comenzar a crecer. Miren que hay personas que estando en cama, en el momento de la muerte, en una agonía que puede durar 1 año, 6 meses, 3 meses, de una grave enfermedad, de repente en ese tiempo es cuando empiezan un crecimiento espiritual, y en el momento de la muerte han alcanzado, pero un crecimiento increíble de que no lo lograron en toda la vida. Por eso el tiempo espiritual no tiene nada que ver con el tiempo material. Entonces el crecimiento espiritual lo logra una persona en un momento, como eso que es un instante, es como la ciencia infusa que recibe San Pablo, en un instante recibe todo lo que los apóstoles oyeron de Jesús y recibieron de Jesús en 3 años de vida pública. San Pablo lo recibe en un instante. Esa es la muestra de lo que es el Espíritu, es una infusión. Y eso que el Espíritu da es precisamente cuando el corazón se abre y permite que penetre ese sol que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo, y en ese momento nos da la capacidad
de cerrarle las puertas a todos nuestros juicios y abrirle las puertas a toda nuestra necesidad de adentrarnos más en Dios, porque ese es nuestro destino. Estamos en Dios, pero no conocemos a Dios bien. Es como, ustedes saben, el pescado está en el agua, pero no sabe que está en el agua. Entonces, nosotros estamos dentro de Dios, como el pescado en el agua, pero no sabemos que estamos dentro de Dios, nadando dentro de Dios. Entonces, el crecimiento espiritual lo que hace es que nos convierte en esa conciencia que descubre el agua en el que nada. Entonces, eso es algo precioso, porque en el momento que uno descubre que está realmente dentro del océano de Dios y que uno es una criatura que sobrevive por esa agua en la que vive, entonces se siente uno ya abrigado por el Creador, abrigado dentro de la creación y abrigado dentro de esa capacidad de, a pesar de ser un organismo, parte de un organismo tan grande, tiene independencia. Porque ustedes han visto cómo el pescado es independiente, a pesar de que está en un océano inmenso, lleno de criaturas, y hay pescados muy chiquitos y muy grandes, pero son independientes. Pero igualmente somos nosotros, estamos en el océano de Dios, y a pesar de ser tan gigantesco este organismo, nosotros somos independientes, y somos únicos, no estamos repetidos. Entonces, esa gracia espiritual del crecimiento para establecer una disciplina, la disciplina comenzaría en el momento en que yo reconozco todo lo que he dicho hasta ahora. Cuando yo reconozco eso, comienza la disciplina espiritual, porque entonces yo ya no estoy enfocado en el otro, sino que estoy enfocado en mí. Y cuando yo estoy enfocado en mí, entonces el Espíritu Santo comienza a mostrarme a mí mis defectos, y con una sinceridad increíble, hasta el punto de que yo puedo aceptar mi miseria y entregársela a Dios con sinceridad, y decir, yo sé lo envidioso que yo soy, yo sé lo celoso que yo soy, yo sé lo avaro que yo soy, yo sé cómo soy yo de chismoso, de cómo soy yo, todos los defectos que uno tiene. Y uno tiene que llamarlos con nombre propio, y tiene que llamarlos con esa fuerza, con ese convencimiento de que uno sabe que eso es verdad, que eso es lo que uno es, pero no es lo que uno hacia lo que uno está caminando, porque precisamente si uno se descubre de que es tremendo envidioso, tremendo rencoroso, tremendo esto y lo otro, eso no quiere decir que uno está hecho de eso, porque como dice San Pablo, yo sé que en mí hay un mal, aunque ese mal no soy yo, pero habita en mí, y el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, por ese mal que hay en mí, pero ese pecado que hay en mí no soy yo, pero actúa en mí. Eso a veces en algún momento dado suena como una contradicción. ¿Cómo puede ser eso? Pero es la verdad. Cada uno de nosotros hemos luchado con estas fuerzas, que dentro de nosotros hay unas inclinaciones increíbles y terminamos haciendo cosas horribles y estábamos conscientes todo el tiempo de eso, y eso actuó en nosotros. Y al mismo tiempo, por la gracia de los sacramentos, la gracia de la oración, sabemos que esa fuerza no somos nosotros, aunque somos responsables de lo que esa fuerza hace en nosotros, porque tenemos la capacidad de detenerla, si queremos. Pero a veces, conscientemente la permitimos que haga lo que quiera, y hasta lo disfrutamos, porque es un mal que hay en nosotros, y el diablo disfruta ese mal a través de nosotros, que nos hace instrumentos de Él. Cuando dejamos que ese mal que hay en nosotros actúe libremente, pues Él es el que triunfa. Y en cierta forma nosotros, en el lado malo nuestro, estamos viviendo ese triunfo del mal. Por eso hay gente que se alegra de hacerle mal a los otros, o de que a los otros les vaya mal, porque se les está deseando el mal a los otros. Entonces, en el crecimiento espiritual, lo primero es detectar con claridad ese mal que hay en nosotros y cómo se está manifestando. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted toma los 10 mandamientos y son los mismos, son solo 10 mandamientos, sin embargo, si toma a cada persona con esos 10 mandamientos, actúan totalmente diferentes en cada uno, los mismos 10 mandamientos, pero no se compara la forma en que uno entra en la fornicación. Si usted se sienta con 10 fornicadores y habla sinceramente con cada uno, se va a dar cuenta que cada uno cayó en la fornicación de una forma totalmente diferente, por razones totalmente diferentes y por avenidas completamente diferentes. Por esa razón,
aún siendo el pecado el mismo, el pecador es único. Entonces, nosotros al detectar nuestro pecado, nuestro defecto, tenemos que concentrarnos en él en una forma de que nos vamos hacia la raíz. ¿Y cuál es la raíz de nuestro pecado? La raíz de nuestro pecado es el momento en que nosotros perdemos la inocencia en las áreas donde comenzamos a pecar. Yo me acuerdo la primera vez que tenía yo por lo menos 5 años, yo creo 6 años, cuando me robé una moneda del closet de mi abuela. Y esa moneda, que la llevé en el bolsillo desde el closet de mi abuela hasta la sala donde estaban todos reunidos, me quemaba en el pantalón. Era como un fuego que tenía en el pantalón. Y sentía que todos los que estaban en esa casa me miraban la moneda. Y eso, desde ese día yo perdí la inocencia de esa área de mi vida. Y nunca la recuperé. Y además me quedó una inmensa tristeza desde ese acto. Una tristeza profunda que nunca se me quitó hasta que entré en mi conversión y empecé a buscar cómo liberarme de todas esas cosas. Pero viví con esa tristeza interna y después se me olvidó, pero vivía en mí. Y así, si nosotros detectamos cada una de esas áreas donde perdimos la inocencia porque cometimos un pecado grave en la primera vez que lo hicimos, desde ahí viene la raíz. Esa es la raíz. Y esa raíz se sigue alimentando porque la segunda vez es mucho más fácil robarse otra moneda. Ya se roba 2 monedas. Y si hay una bolsa con monedas se la roba, ¿no? Porque ya pasó el primer golpe. Ya pasó por eso. Es como el asesino. Basta aunque asesine la primera persona. Y ya después de eso ya puede asesinar con más facilidad. Y así es el pecado. Entonces es muy importante que nosotros detectemos ese defecto que tenemos con nombre propio y miremos lo más que podamos hacia atrás de ese defecto, desde dónde viene, desde cuándo viene, y además la influencia, si ese defecto está en la familia, por ejemplo, y lo recibimos de los padres, de los hermanos, de los compañeros en la escuela primaria, en el colegio, de dónde viene, cómo entró, y así comienza uno a desempolvar todo eso y a desarraigarlo. Es como desyerbando un área que está sucia y comienza a sacar esas raíces para que uno renuncie a eso completamente. Eso no quiere decir que de la noche a la mañana uno va a estar libre de eso, pero le aseguro que si uno entra en esa disciplina espiritual de sacar esas raíces, desarraigar ese pecado, el progreso es inmenso y con el tiempo el Espíritu Santo lo premia a uno, porque el día que menos piensa usted se va a encontrar libre de ese defecto, libre, y no sabe cómo, pero el esfuerzo suyo, el estar contra ese defecto, el ofrecérselo a Dios, el avergonzarse de ese defecto, el sentir el dolor por el mal que ha hecho con ese defecto y el sentir la necesidad que tiene de superar ese defecto, en un momento dado el Señor le completa lo que le falta para conquistarlo. Y otra cosa importante, supongamos que usted se muere y no alcanzó a superar ese defecto. Como lo que usted quería era superarlo, en el momento que está enfrente del tribunal de Jesús, en ese momento de la muerte, ese defecto que usted quería superar con todas las fuerzas de su corazón, ante Jesús queda superado. Porque a Él no le importa que usted no ha alcanzado a superarlo, porque Él interrumpió eso con la muerte en el momento que le tocó y Él lo llamó. Lo que le importó a Él es que usted solo quería superarlo. Y eso es. Dese en cuenta que eso pasa con el padre de familia cuando el hijo pierde un grado en el colegio, pero saben, lo vio trasnochar en la casa, estudiando como loco, no vio que estaba entretenido con otras cosas, dio todo lo que pudo y perdió el grado. El padre, un padre justo, le va a decir, no te preocupes, diste todo lo que pudiste y eso para mí, pasaste el grado. A lo mejor no lo pasaste en la universidad o en el colegio, pero ante mí sí. Y eso es lo que nos va a decir Jesús. Eso es lo que nos va a decir. Pero tenemos que estar seguros que nosotros estamos buscando superarlo. Por eso no podemos tener miedo a que no lo hemos superado, a pesar de todo el trabajo que hemos puesto en él. Ustedes se han dado cuenta cómo es de frustrante el saber uno que no ha podido superar un defecto por mucho que trabaje contra él. Eso es duro, eso es frustrante y se siente uno malo, se siente uno que ¿cómo así? ¿Cómo es posible que yo no pueda con este defecto? Si yo quiero superarlo. Eso ante Dios está superado.
Pero uno tiene que continuar la lucha, la batalla con eso. Y es importante que esto que estoy diciendo yo lo tengamos en cuenta para el prójimo. Para el prójimo. Porque en un matrimonio, en un noviazgo, en una amistad, en una comunidad, en el trabajo, gente que uno ve que lucha por superar un defecto y vienen y le piden perdón, no, perdona que te ofendí otra vez, perdí la paciencia, yo no sé qué voy a hacer, estoy luchando con esto, no puedo superarlo, sigo ofendiendo a la gente, lo mismo le he hecho a mi mamá, lo mismo he hecho con esto. Y la persona que está escuchando eso, si es una persona sin amor, dice, claro, está llena de excusas, siempre hace eso, y luego viene a disculparse, es como el borracho que hace locuras y al otro día se arrepiente, y bueno. Pero si uno tiene la conciencia del amor, y ve que el otro realmente, sinceramente está luchando por superar eso, pues uno tiene que darle el amor también y apoyarlo, decirle, vamos, yo oro por ti, yo te voy a apoyar, yo te perdono, trata de nunca hacerlo más conmigo, porque ya estoy cansado que lo hagas conmigo, pero vamos a trabajar duro para que no lo vuelvas a hacer. O sea, ese es el camino, ¿no? Si uno tiene que trabajar en el defecto de uno, pero tiene que apoyar el trabajo del otro. Y no todo el mundo trabaja a la misma dimensión que uno trabaja, al mismo nivel, porque uno que va a saber la angustia que el otro lleva, la vida que el otro lleva, las cargas que el otro arrastra, eso no lo sabemos. Por lo tanto, uno tiene que aceptar por dónde va el otro, y sin importar de por qué razón no ha progresado como yo he progresado, o por qué razón el otro ha progresado más de lo que yo he progresado. Lo importante es que estamos trabajando en eso. Y estoy hablando, obviamente, le repito, de algo espiritual. Estoy hablando de la disciplina espiritual. Estas cosas solamente se pueden hablar con personas que están interesadas en crecer dentro de este don maravilloso que Dios nos ha dado de nuestra fe católica, de Cristo nuestro Señor, que nos ha entregado esta sabiduría increíblemente preciosa como es el Evangelio y todo lo que nos dejó. Entonces, teniendo en cuenta que somos esos hijos de Dios, que vivimos en esta iglesia, que tenemos esta gracia de estar escogidos, de ser escogidos por Él, entonces entre nosotros podemos hablar en este lenguaje. Entre nosotros nos podemos comunicar así y hablar en detalles de cómo es que lo vamos a trabajar. Y podemos compartir estos talleres en los cuales decimos, ¿cómo se supera la envidia? Entonces uno dice, pues dejando de envidiar. Y todos nos reímos porque sabemos que no es así nomás. Pero el trabajo de dejar la envidia es obviamente dejar de envidiar. Es como los que fuman cigarrillo. ¿Cómo hago para dejar este vicio? Dejándolo, ¿no? Sí, vaya y déjelo. Es que el trabajo es grande y es un momento en el que uno necesita la gracia de Dios también, pero también necesita uno estar convencido. ¿Saben cuándo uno deja de odiar? En el momento que uno decide no odiar más, pero eso no quiere decir que ya lo superó. Pero ese es el momento en que deja de odiar, porque si usted se arrodilla ante Dios y dice, no quiero nunca más odiar, no quiero, esa es sangre mala que corre por mi corazón, y cada que odio, siento que la carne, la sangre se me pudre, se me envenena, y me hace daño, me duele todo, y le hago daño a los demás solo con mis palabras, con mi mirada, con mi lenguaje corporal. No quiero más esto, renuncio a esto. Señor, libérame. Señor, ten misericordia de mí. Esa es la entrega, la renuncia, ese odiar, ese odio, entregárselo a Dios. Y en esos momentos hay crecimiento espiritual. En esos momentos hay fuerza. Y no puede uno desencantarse, desilusionarse de sí mismo porque sale y odia en la esquina otra vez. No, porque es que eso no sale de la noche a la mañana y no es magia. Es un trabajo que tiene que hacerlo con cincel y martillo. ¿Sí? Tiene que hacerlo con herramientas. La herramienta del sacrificio, la herramienta de la entrega total a superar esos defectos. Y la disciplina espiritual está hecha de eso. La disciplina espiritual está hecha de atreverse a mirarse a sí mismo, pero mirarse de verdad, no en el espejo, sino mirarse en el corazón, así, de uno a uno. Uno dice, bueno, me voy a atrever a mirarme el corazón, me voy a atrever, y voy a mirarme lo que yo realmente soy. Ustedes saben cómo es uno de astuto, de que ustedes se han dado cuenta cuando una persona está disgustada con otra y está bien cerrada, que tiene la razón. Todas las cosas que dice son absurdas, no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no tienen amor. Entonces cualquiera se da cuenta que esa persona está equivocada.
No importa lo que haya pasado, está equivocada. Porque cuando una persona está en el camino correcto, está hablando con amor. Y no está juzgando, sino hablando con amor. Y pidiendo que se aclaren las cosas, que se solucionen las cosas, que las cosas tengan luz. Pero no está juzgando, ni atacando, ni maldiciendo, ni tiene un lenguaje corrompido en el cual está vituperando contra el otro, y todo esto. Entonces, esa disciplina espiritual de que estamos hablando nosotros es precisamente ese sincerarse y mirarse profundamente en el corazón y aceptando lo que ve, lo que se encuentra. Ustedes saben que cuando uno se mira verdaderamente en el corazón, se pega un susto terrible, ¿no? Porque uno no sabía que era tan malo. Sí, y eso es lo importante, descubrir eso. Pero al mismo tiempo, no vamos a ser como los maniqueos, ¿no? No nos vamos a convencer de que la carne es mala, que por lo tanto somos malos. No estoy hablando de eso. Hay que tener cuidado con esa línea tan sutil que hay entre la carne y el espíritu, pero sin condenar la carne, sabiendo que la carne es débil, es mortal, es pecadora, y el espíritu tiende hacia Dios, la carne tiende hacia el pecado. Sin embargo, no podemos condenar la carne, porque la carne es un instrumento. La carne purifica o corrompe. Por lo tanto, nosotros nos vamos hacia el conocimiento de la carne sabiendo que la carne tiende hacia el pecado, pero nosotros la podemos purificar con nuestro esfuerzo. Nosotros la podemos purificar con nuestra oración, con nuestra entrega. Y esa entrega a Dios es la que nos trae la purificación de una carne que tiende hacia el mal. Y a pesar de esas tendencias, la carne obedece. Lo que yo normalmente hago cuando estoy en momentos difíciles, de tentaciones muy constantes, de sequedad espiritual, todas esas cosas, entonces me toca poner la carne en una disciplina fuerte. No le doy cosas placenteras, empiezo a limitar la forma en que como, la forma en que duermo, la forma en que busco comodidades, todo eso lo sacrifico para volver a fortalecer el espíritu sobre la carne. Porque cuando la carne está muy contemplada, muy acomodada, muy entregada al placer, en todo sentido se vuelve terrible. Terrible se vuelve. Desobediente, pecadora, horrible, en todo sentido. Pero si uno amarra la carne, la pone bajo disciplina, le monta el espíritu con fuerza, la carne empieza a obedecer y se siente bien. Porque la carne empieza a verse más atractiva, más fuerte, con más vitalidad, y la carne es muy vanidosa. Entonces cuando encuentra esas cosas, las apoya y empieza a seguir con eso. Si uno se deja llevar también por esa vanidad que encuentra la carne en la disciplina, se pasa al otro lado y vuelve y cae a un pecado peor. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil? O sea, a pesar de que uno puede dominar la carne es tan astuta que en medio de superar la disciplina del ayuno, del sacrificio y todo, después se ve tan bien que se convierte en una terrible vanidad, ese bien que alcanzó. Entonces uno tiene que estar constantemente atándola, constantemente dirigiéndola, poniéndole las riendas, y eso es lo que tiene que hacer uno permanentemente para tener una disciplina espiritual. Pues pienso que nosotros podríamos hablar de esto por mucho tiempo, porque la disciplina espiritual es algo que no termina, porque es el día a día de nuestra existencia. Y todos los días de nuestra vida son espirituales. Y por lo tanto, todos los días necesitan disciplina. Y cada día, tanto como nosotros somos únicos, cada día es único. Por lo tanto, nosotros vemos el mismo sol y la misma luna, pero es un día diferente. Es algo muy difícil de entender, pero así es. ¿Por qué lo llamamos un nuevo día? Si tienen los mismos elementos. Es exactamente lo mismo. Nos levantamos, muchas personas han vivido toda la vida en una sola casa, en la misma casa, toda la vida. Ahí nacieron y ahí murieron. Eso se ve muy poco hoy en día, pero existen situaciones así. Y se levantaron todos los días al frente de las mismas paredes y todo, y sin embargo todos los días eran nuevos. Entonces, por esa razón, dentro de este mundo transitorio, tenemos que aprender a reconocer que lo nuevo está en lo mismo. Sí, es una contradicción, pero es una realidad. Y ustedes lo saben así. Lo nuevo, nuevo, nuevo está en lo viejo, viejo, viejo. En lo de siempre. En lo de siempre, siempre. Por eso es que uno a veces hablando con padres de familia,
y problemas que tienen con los hijos, le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que lo amabas? Dice, no, pues eso hace mucho tiempo porque él sabe que yo lo amo. Dijo, no, es que el amor hay que contarlo todos los días. El amor se cuenta todos los días. El amor no es el que diste hace 3 años, sino el que estás dando hoy. Ese es el amor. Entonces todos los días nos comprometemos en el amor, todos los días. No es ayer. Entonces no hablemos de que le di un abrazo ayer y ya lo abrazaste. No, es que nos abrazamos todo el tiempo. Es que el amor se entrega todo el tiempo. Y por eso Dios nos entrega ese amor todos los días. Todos los días nos levantamos y está el sol ahí, para iluminarnos, para abrazarnos, para calentarnos. Porque ¿qué tal que uno se levantara y como nos dio el sol ayer, hoy ya no hay sol? Porque ya ayer nos lo dio. Eso no es. O qué tal que yo no desayunara hoy porque ya desayuné ayer. No, cada día es absolutamente único, es nuevo, a pesar de que tiene los mismos elementos, es todo lo mismo. Por eso las gentes que se enferman mentalmente pierden ese control de vivir lo nuevo en lo viejo, y entonces se confunden y pierden el centro del equilibrio mental. Obviamente que hay muchas razones por las cuales una persona enferma mentalmente, pero una de esas es perder el eje de esa realidad. Entonces nosotros en la disciplina espiritual encontramos que es importante darse cuenta de lo que es el tiempo humano, temporal, transitorio, y la realidad eterna. La realidad eterna está entre nosotros, que es el reino de Dios. Y la realidad temporal también está entre nosotros, que es la mortalidad, el destierro, el pecado original. Todo eso camina con nosotros. Y esas dos cosas hay que tenerlas perfectamente unidas. Nuestra realidad eterna, que es el conocimiento profundo de que somos eternos en la gracia espiritual de la redención en Cristo, y la otra, la temporalidad de esta vida en la carne, que es por causa del pecado original llegamos a la muerte, pero en Cristo nos transformamos en vez de morirnos y nos convertimos en cuerpos transformados completamente. Y por eso, teniendo esto en cuenta, podemos vivir una vida mucho más profunda, mucho más valiosa, mucho más llena, colmada del amor de Dios. Y somos entonces lámparas para este mundo de tinieblas. No hay cosa más linda que ver una persona llena de paz. Y no está llena de paz porque está rica, llena de dinero, ni de fama, ni de talentos extraordinarios, sino que está llena de paz porque tiene a Dios. Eso es lo más hermoso que hay. Y para eso no se necesita tener nada, ni ser nada, sino tener a Dios. Y con eso tiene todo. Y esa es la persona más rica que hay en la tierra. Es la más rica. Miren que una señora del aseo que está encargada de limpiar una mansión, generalmente es la que más disfruta la mansión, porque los dueños de la mansión están tan ocupados con su dinero y con sus tesoros que ni siquiera están en la mansión para disfrutarla. Pero la que la limpia, esa es la única que disfruta la mansión. Y cuando llega el dueño de la casa y se las ofrece para dárselas de herencia, por favor, ni se atreva a regalarme esta que yo no la quiero. Yo quiero ser la que limpia la mansión. Y esto es lo que nosotros debemos ser en este mundo transitorio. En este mundo transitorio no se trata de ser dueños de la mansión, que esa es toda esta creación, sino ser los que la limpian, esos que la limpian con amor, pero que no queremos poseerla. Cuando usted mira el mundo, hay muchas cosas que usted quisiera tenerlas, pero lo que Dios quiere decirle a usted es, no le ponga la mano a eso, disfrútala y límpiala y dale mantenimiento a estas cosas, pero pasa por ahí, no las poseas. Y en esa forma serás aquella persona que disfruta todo lo que yo creé, pero no vas a poseer nada y estás libre de todo lo que yo creé. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y esa es nuestra libertad. Nuestra libertad es estar como servidores, pero no como propietarios. Porque no vinimos a poseer, sino que vinimos a servir. Y eso es lo importante. Por eso, un ser humano no se debe poseer al otro. Y nosotros no debemos poseer ideas, ni poseer anhelos, ni sueños, ni poseer el pasado, las memorias. Nosotros no debemos poseer nada. Lo que debemos hacer es estar constantemente en un espíritu de servicio. Pidámosle al Espíritu Santo que todo este pequeño trabajo que hemos hecho esta noche acá, hablando de la disciplina espiritual, se convierta en una realidad práctica, elemental, básica,
en algo que ustedes puedan hacer tan sencillo como lo que hablamos, que lo puedan hacer así. Y en esa forma, estas reuniones que hemos tenido, este momento que Dios nos dio, va a dar fruto. Porque no, ¿cuántas veces no vamos a conferencias y leemos libros y hacemos oraciones larguísimas y penitencias y ayunos y todo, pero no tenemos la forma de darle un sentido a nuestra vida con un crecimiento efectivo, productivo? Pero si hacemos lo que estamos hablando esta noche acá y lo tomamos en serio y lo ponemos en práctica, yo les aseguro que hemos logrado mucho y la disciplina espiritual comienza a fortalecerse mucho más. Pues que Dios los bendiga y les dé esa gracia esta noche y que continúen siendo estos hijos de Dios, dando testimonio y teniendo la seguridad de que tenemos un Dios que nos ama, que no estamos solos y que no tenemos que prendernos de las cosas de este mundo para que no nos atormentemos, sino que vivamos siempre con nuestros ojos puestos en esa ciudad de luz de la Santa Jerusalén del cielo, que es nuestra casa, para que no nos enamoremos de nada acá ni de nadie, y en esa forma continuamos con esta libertad que Dios nos dio. Amén.